Sí, para esta siguiente parte vamos a ver entonces el mecanismo de transferencia de calor por convección. Inicialmente vamos a definir qué es convección. Es una forma de transferencia de energía entre una superficie sólida y líquida o entre un gas adyacente. Esto por medio de movimientos moleculares. La convección incluye efectos combinados de conducción y movimiento de fluidos. Entre más rápido es el movimiento de un fluido, va a ser mayor la transferencia de calor. Si analizamos esta figura, aquí se está representando el calentamiento de un fluido directamente mediante el uso de fuego como fuente de calor. Sabemos que en este caso, nuestra experiencia nos dice que este fluido va a ir recibiendo energía térmica y realmente se forman pequeñas corrientes. Estas corrientes se llaman convectivas. Lo que sucede aquí es que las moléculas de este fluido que se encuentran más cercanas al fuego van a tener una densidad menor. Entonces, por reacción gravitacional, estas moléculas de densidad menor tienden a subir a la superficie y a desplazar las moléculas más frías que tienen menor densidad. En general, la densidad de un fluido más caliente es mayor a la densidad de un fluido más frío. Esto porque ocurre una expansión térmica. Sabemos que la densidad es el cociente de masa entre volumen. Cuando calentamos cualquier fluido o cualquier cuerpo, ocurre una expansión volumétrica, es decir, a mayor temperatura, menor volumen. Y de acuerdo a esto, un cuerpo más caliente tendría menor densidad. De acuerdo a esta expansión volumétrica, entonces, en la superficie tendremos moléculas con menor densidad. Por eso se generan esas corrientes convectivas. Funciona exactamente igual con la atmósfera, en donde tenemos corrientes de aire que son calentadas por los rayos solares. Eso genera precisamente movimientos eólicos y genera esas corrientes convectivas, genera los cambios de clima, genera muchas situaciones en la Tierra. Entonces, de acuerdo a esto, más caliente es menos denso y tiende a subir. Y más frío es más denso y tiende a bajar. Ese movimiento precisamente genera transferencia de calor. Las moléculas más calientes ceden calor hacia las moléculas más frías. Eso es el fenómeno de convección. Usualmente la convección está asociada también a la conducción. La mayoría de los procesos de transferencia de calor involucran procesos simultáneos. Vamos a considerar principalmente dos tipos. La llamada convección natural, que ocurre simplemente por movimientos moleculares sin ninguna acción externa. Aquí se está representando una figura con un huevo caliente en dos diferentes escenarios. Uno con convección natural, es decir, solamente se deja al aire. Estas moléculas más calientes de aire tenderían a subir y a generar esas corrientes convectivas. A su vez, dependiendo de la temperatura de este objeto, también se va a generar radiación. La convección forzada ocurre por la acción externa deliberada de una corriente. Por ejemplo, un ventilador genera convección forzada sobre este cuerpo. Entonces, esos son los dos principales mecanismos que vamos a analizar para el caso de convección. Ok, para poder analizar la convección, vamos a utilizar principalmente este modelo matemático denominado la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley de enfriamiento nos dice lo siguiente.
Vamos a imaginar que tenemos un cuerpo a una temperatura T. Este cuerpo aquí denotado de color gris está en contacto con una masa de aire. La masa de ese aire está a una temperatura de 20 grados centígrados. Aquí se comenta que cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y el medio ambiente es demasiado grande, esa delta T, digamos, es la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio ambiente. Cuando ese delta T es muy grande, el calor transferido por unidad de tiempo, es decir, el flujo de calor que ese cuerpo genera por conducción, convección y radiación, es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio externo. Entonces, este flujo de calor, representado como diferencial temperatura entre diferencial tiempo, es proporcional a la diferencia de temperaturas. Aquí se coloca el símbolo negativo debido a que el gradiente de temperatura es en sentido opuesto que el gradiente de flujo de calor. Entonces, de acuerdo a esto, la constante de proporcionalidad le vamos a llamar K. De acuerdo a esto, esta es una ecuación diferencial que podemos resolver integrando de ambos lados. Podemos integrar de un lado, podemos integrar del otro de manera definida. Aquí desde la temperatura inicial a la temperatura final. Y aquí, aquí después de separar variables sería de 0 a tiempo. Entonces asociamos todas las temperaturas del lado izquierdo, que está aquí, y todos los tiempos del lado derecho. K es una constante, entonces la podemos sacar del símbolo de integración. Y si resolvemos esta ecuación, simplemente tenemos que temperatura final es igual a temperatura A. Esto, si lo resolvemos, nos da un logaritmo natural. Aquí se hace por cambio de variable. Nos debe de dar logaritmo natural de temperatura, desde temperatura A hasta temperatura T. ¿Ok? Y del otro lado nos quedaría menos K por tiempo. De ahí surge este dato. Básicamente sería el logaritmo natural de T menos TA igual a menos K por tiempo. Esta de TA a T, aquí debe ser TA, y esta de 0 a T. Entonces, reacomodando esa misma ecuación, vamos a llegar a esta, que nos daría la temperatura final en términos del coeficiente de transferencia de calor K. Esta ley de enfriamiento de Newton la vamos a estar utilizando frecuentemente para poder realizar cálculos en convección. Ok. Entonces, retomando esta misma ley, nos dice la rapidez de la transferencia de calor, entonces, es proporcional a esa diferencia de temperatura. Si expresamos el calor por convección con esta relación, Q, convección, este sería el flujo de calor, calor por unidad de tiempo. De acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, podemos definir el coeficiente de transferencia de calor por convección, llamado H. Aquí H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Se puede medir en watts por metro cuadrado o grados Celsius, o en BTU por hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Okay. AS es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección. TS es la temperatura de la superficie de ese cuerpo. Y T subíndice infinito va a ser la temperatura del fluido que está suficientemente alejado de esa superficie.
como en el caso anterior, teníamos la temperatura ambiente. Algunos valores de H se reportan aquí. Esa H, aquí es una notación diferente, pero representa esta constante de proporcionalidad. No confundir con la conductividad térmica. Esa H tiene diferentes valores, dependiendo del tipo de sistema. Por ejemplo, convección libre de gases. Este aplicaría directamente en la atmósfera, por ejemplo. H vale de entre 2 y 5 watts por metro cuadrado grados Celsius. Aquí tiene una nota que se puede multiplicar por 0.176 para convertir a BTU por hora, pie cuadrado grado Fahrenheit. Convección libre de líquidos entre 10 y 1000, más o menos ese es el orden de magnitud. Convección forzada de gases de 25 a 250. Convección forzada de líquidos 50 a 20,000. Ebullición y condensación 2500 hasta 100,000. Entonces noten que esa constante de hecho es proporcional a la transferencia de flujo de calor. Si H es mayor, ese sistema va a transferir una mayor cantidad de calor por convección. Entonces, generalmente ese valor es más grande en convecciones forzadas, como en convección forzada de líquidos o en ebullición y condensación, porque precisamente se fomenta esa transferencia de calor. Vamos a analizar un sistema de ejemplo para que quede un poco más clara la convección. Un sistema típico que involucra convección es el llamado termosifón, o como lo conocemos comúnmente como un calentador solar. Sabemos que un calentador solar está formado por, generalmente tiene esta configuración, un tanque y una serie de tubos conectados a ese tanque. Circula agua a través de estos tubos y estos tubos son huecos. Generalmente son tubos de algún material cristalino que dejan entrar radiación solar, pero ocasionan un efecto invernadero dentro del mismo tubo. Dejan entrar radiación y esa radiación está ahí contenida. Ya no es posible que salga, entonces eso calienta en gran medida el líquido que lo contiene. Imagínense que aquí está la serie de tubos. Lo que sucede en este calentador solar son mecanismos convectivos, de hecho mecanismos de transferencia de calor. Vamos a analizar este sistema. De inicio, esta agua va a estar más caliente. Se supone que aquí se calienta. Como la densidad de un fluido más caliente es menor, sube hacia el tanque. Entonces siempre, en todo momento, este tanque tiene agua más caliente. De aquí se puede consumir directamente agua hacia una llave, hacia una válvula. ¿Qué sucede con esto? Cuando este tanque que contiene agua se enfría, las moléculas más frías tienen menor densidad, entonces bajan. Se calientan de nuevo aquí y otra vez desplazan a las moléculas más frías que estaban acá. Entonces ese ciclo es continuo y no requiere consumo de energía eléctrica, no requiere bombeo, no es más que convección. El líquido más caliente posee menor densidad, por lo que sube a la altura más alta del fluido, que sería en este tanque. El líquido más frío, que tiene mayor densidad, baja al fondo del tanque. Baja al fondo y luego pasa a los tubos donde nuevamente se calienta. La idea de este sistema es que el agua fría siempre baje aquí a los tubos para que se caliente y el agua caliente siempre esté disponible para ser consumida. A su vez, ese líquido frío se calienta en los tubos de nuevo, como les digo, y asciende. ¿Por qué sucede esto? Podemos analizar la ecuación de la densidad.
La densidad sabemos que se calcula como masa por unidad de volumen. Pensemos que a una temperatura T1 tenemos esta densidad, masa entre volumen a una temperatura T1. El volumen sí cambia con la temperatura, por lo tanto la densidad cambia con la temperatura. Y a una temperatura T2 tenemos una masa. Aquí le puedo poner masa 1, acá le puedo poner masa 2. Masa entre volumen a temperatura T2. Si la temperatura es más grande, pensemos que T2 es mayor a T1. Entonces el volumen a T2 es mayor al volumen que se tiene a temperatura 1. Como el volumen es mayor, la densidad es menor. En realidad, la densidad a temperatura T2, que sería la densidad a una temperatura más caliente, sería menor a la densidad que tiene una temperatura T1. Esto porque son inversas. Si esto crece, si el volumen crece con la temperatura, la densidad disminuye. Eso es precisamente lo que sucede en un termosifón. Cada vez que esta agua se calienta, tiene mayor densidad, entonces sube a la superficie. Acá yo tendría una densidad 1. Y cada vez que esta masa de agua se enfría, baja al punto más bajo. Acá yo tendría una densidad 2. Entonces la densidad 2 es mayor que la densidad 1 porque la temperatura en el punto 1 de acá arriba, acá, es mayor que la temperatura en el punto de acá abajo. Entonces estas son corrientes convectivas que constantemente están en movimiento. Se transfiere calor y ya es posible directamente convertir la radiación que proviene del Sol en flujo de calor convectivo. Ese es un ejemplo típico de la transferencia de calor por convección.